siempre, agradecer la invitación que me ha hecho Quique Tormos y Vicente Martínez. Y nada, voy a empezar porque si no me retrasé. Bien, vamos a hablar de los hallazgos ecográficos que se dan en el primer trimestre precoz del embarazo, tanto normal como patológico. Hombre, no voy a hablar de todo porque es imposible en poco tiempo, pero vamos, de lo más significativo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos una ecografía, yo personalmente lo hago, lo primero, antes de ver al feto, lo primero que hago es valorar el útero y los anejos. Sabemos que en una embarazada se va a dar todo tipo de patología que podemos ver en la ginecología. Habrá que descartar, pues eso, masas, anillos tubáricos, líquido libre, en fin, todo lo que conocéis. En segundo lugar, habrá que saber si está embarazada, dónde está el embarazo, si es intrauterino, ectópico, heterotópico o es de origen desconocido y habrá que seguirlo. El tipo de embarazo, si es único, si es múltiple, si es molar. En gestaciones múltiples es fundamental el diagnóstico de la corionicidad y de la amniocidad. Por supuesto, saber si el embarazo evoluciona normal, si es viable o no es viable. Determinar la edad gestacional. Valorar la anatomía del embrión o del feto y descartar anomalías estructurales, valorar los marcadores para el cribado de aneuploidías del primer trimestre y valorar el Doppler de las arterias uterinas para la predicción precoz de preeclampsia. Bueno, esto es una mínima representación de algún tipo de patología que podemos encontrar cuando valoremos el útero y los anejos. La patología más frecuente es siempre el mioma. Tener en cuenta que los miomas suelen aumentar con el embarazo. Muchas veces se estabiliza en la segunda mitad del embarazo. Aquí tenemos un útero de Delfo, una hiperestimulación, un endometrioma. Esto es importante en la valoración porque más tarde en el embarazo puede ser difícil el diagnóstico e incluso nos puede simplificar el diagnóstico si una paciente viene de urgencias por dolor. Si ya sabemos el diagnóstico podemos indicar un tratamiento. Aparte que podemos indicar un tratamiento quirúrgico en el segundo trimestre. Bien, el diagnóstico de la corionicidad en la gestación gemelar es fundamental, tiene que hacerse en primer trimestre porque después puede que no se den estos signos. El signo de la T en los monocoriales y el signo lambda en los bicoriales. El diagnóstico de la corionicidad es un factor pronóstico individual más importante, hay que valorarlo siempre. El signo lambda es consecuencia de que el corion se mete entre las dos membranas amnióticas y da esa imagen. En el monocorial no se produce esa imagen porque solamente hay una membrana. Hay que determinar la edad gestacional. Es importante tanto en los embarazos de alto como de bajo riesgo. Esto evita los errores diagnósticos, los falsos pretérmino y los falsos postérmino. Y con ello, lógicamente, evita las inducciones que no son necesarias, hospitalizaciones, etc. y mejora los resultados maternofetales. Permite una valoración exacta del crecimiento fetal, permite una programación de un procedimiento diagnóstico invasivo, ya que el momento de la realización puede influir sobre la seguridad del procedimiento y, por supuesto, permite interpretar los resultados de las pruebas bioquímicas de cribado. Aparte que en el futuro podría ser útil para asesorar a los padres en cuanto a la decisión de terminar prematuramente un embarazo. Y todo ello tiene un fuerte impacto en el manejo obstétrico. Para determinar la edad gestacional se pueden utilizar varios métodos. En principio, nosotros nos basamos en la FUR, en la fecha de la última regla. La tomamos como, digamos, el cálculo básico inicial. Pero tiene inconvenientes. La mujer no recuerda su última regla, tiene reglas irregulares, está tomando anticonceptivos o está lactando. Incluso mujeres bien regladas, la fase folicular es variable, por tanto tiene inconvenientes. También podemos valorarla según una visualización ecográfica de distintas estructuras en desarrollo, pero es imprecisa. Por lo tanto, nos quedamos con el mejor método, tanto en embarazos únicos como en múltiples, que es la medición de la longitud cráneo-caudal. Y la vamos a medir hasta la semana 13 más 6. Sabemos que la variabilidad biológica del tamaño fetal no tiene lugar hasta después de la semana 13 y por eso va a tener menor error. El margen de error máximo en el primer trimestre será de 5 días. Por tanto, es el momento ideal para determinar la edad gestacional, la más exacta. De manera que cuando hay una discrepancia entre la FUR y la edad calculada por ecografía superior a 5 días, debemos de poner la fecha calculada por ecografía.
y no cambiarla en ecografías posteriores, sabiendo que se ha medido bien. En segundo trimestre el error es de 7 días, o sea que cambiaremos la fecha por ecografía cuando la discrepancia sea superior a 7 días con respecto a la FUR. Y en el tercer trimestre es poco fiable. En el tercer trimestre es muy poco fiable porque el error es de más de 3 semanas. Para medir la longitud craneocaudal, hasta las 13 más 6, se tiene que hacer en el plano longitudinal o sagital medio, desde el vértice de la cabeza, coronilla, hasta las nalgas, coxis. Hay que hacer 3 mediciones adecuadas y obtener el promedio. La medición solo es precisa cuando el eje longitudinal mayor o longitud embrionaria máxima alcanza los 18-22 milímetros. Vamos a ver, cuando nosotros escribimos siempre el longitud craneocaudal o longitud o CRL, lo escribimos incluso para embriones muy pequeñitos. En realidad, hasta prácticamente los 18-22 milímetros se debería de llamar longitud embrionaria máxima, porque no se distingue el tronco de la cabeza y por tanto no se debería llamar CRL. Simplemente porque en algunas diapositivas he puesto longitud embrionaria máxima, para que no os confundáis. En los embriones más pequeños, un error de muy pocos milímetros significa un gran desvío. Por eso parece que tenga más importancia medirlo a partir de las 8 semanas. Bien, en los gemelos, para datar la gestación, se tendrá en cuenta la longitud craneocaudal del feto mayor, porque eso tiene implicaciones pronósticas. La discordancia superior al 10% se asocia a neumonicidad y peor pronóstico. Quería hablar un momentito solo del cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo ya sabéis que es el gran simulador. Se puede parecer a cualquier cosa, puede adquirir cualquier apariencia. Puede ser un cuerpo lúteo normal, que mida menos de 3 centímetros, o puede ser un cuerpo lúteo quístico, o incluso puede hacerse hemorrágico, y la hemorragia puede parecerse a lo que queráis. Lo importante del cuerpo lúteo es también que presenta un anillo de vascularización con alta velocidad y baja impedancia, un índice de resistencia aproximadamente de 0,43, y que hay que diferenciarlo del anillo de fuego que se da en el saco gestacional ectópico. Reacción decidual. Bueno, la reacción decidual es el primer signo indirecto de embarazo, ya sea intrauterino o ectópico. La reacción decidual es consecuencia de la invasión que sufre el endometrio por las vellosidades coriales y se manifiesta ecográficamente como un endometrio engrosado y muy ecogénico. Pero es un signo inespecífico porque puede estar presente también en la fase luteínica tardía. Representa los cambios que sufre el endometrio porque se acumula mucho glucógeno y muchos lípidos. Se ha sugerido que protege al tejido materno de la invasión del sincitio y trofoblasto, brindando al embrión un entorno inmunológicamente privilegiado. Bien, esta diapositiva no cal que la leáis, me sirve a mí como referencia para indicaros que las estructuras que vamos a ver por orden cronológico, que van a aparecer por orden cronológico, va a ser en primer lugar el saco gestacional, el signo del saco intradecidual, que aparecerá a finales de la 4ª semana, cuando el nivel de beta sea entre 1000 y 2000 miliunidades. Bien, la segunda estructura que aparecerá será la vesícula vitelina, más o menos a esa edad gestacional, en la 5ª semana. La tercera, el embrión, un poquito más tarde, en la 6ª semana. Y en la 7ª semana aparecerá la cavidad amniótica. Bien, el saco gestacional o coriónico, que se llama, cuando aparece el signo del saco intradecidual, es el primer hallazgo ecográfico definitivo que indica la presencia de una gestación temprana. Visible ya en la 4ª semana más 3 o 5 días, cuando mide 2-3 milímetros. Se localiza en la mitad superior del útero. Es una imagen quística, anecoica, más o menos esférica y rodeada completamente por un anillo hiperecogénico, que representa el complejo coriodecidual o reacción decidual. Y es excéntrica al eco central de la cavidad uterina, pero siempre en contacto con ella. La ecogenicidad del anillo debe sobrepasar el nivel de los ecos endometriales. Es insistir en lo que acabo de decir, la localización es en la mitad superior del útero, si hay una localización baja es un signo de mal pronóstico, y es excéntrica al canal endometrial, pero siempre en contacto con él, para diferenciarlo del pseudosaco.
Son más o menos redondeados, pero con el tiempo se pueden hacer elípticos e incluso irregulares debido a miomas, contracciones, hemorragias alrededor del sitio de implantación y una vejiga materna distendida. Se tiene que medir de borde interno a borde interno. Todas las estructuras se miden de interno a interno, la vesícula vitelina también. Y el diámetro medio del saco, lo que se mide es el diámetro medio del saco. Normalmente a partir de los 3 diámetros, el longitudinal, anteroposterior y transverso, pero bueno, yo personalmente mido 2. Crece a razón de 1 milímetro por día durante las primeras 9 semanas. Si aplicamos Doppler color, podemos ver que existe un mayor flujo alrededor del saco gestacional, con un flujo de baja resistencia y de alta velocidad. Habría que hacer el diagnóstico diferencial del saco gestacional con quistes de nabo del cérvix superior, porque podríamos confundirlo con un ectópico cervical, con quistes deciduales que no contactan con el canal endometrial y, lo que es más importante, con el pseudosaco gestacional o molde decidual, que es una acumulación líquida central en la cavidad endometrial, que representa una sola capa de células de decidua y generalmente es por un endometrio hipertrófico. Una cosa fundamental es que el pseudosaco no tiene la ecogenicidad característica de la corona trofoblástica, es decir, que hay ausencia de signo de saco intradecidual. También podríamos confundirlo con una zona anecoica que se corresponde con la zona de implantación, que sería lo que se llama la hemorragia de implantación, que se visualiza a veces. Aquí en la imagen vemos pues una hemorragia que simula un pseudosaco. El signo del doble saco decidual aparece después del signo intradecidual y es consecuencia de que el saco gestacional crece, se expande dentro de la cavidad uterina, de manera que la decidua capsular se aproxima a la decidua parietal y ambas deciduas dan una imagen de 2 anillos concéntricos ecogénicos de reacción decidual, que se proyecta dentro de la cavidad. Y es un signo que puede ser útil para confirmar la gestación intrauterina. La vesícula vitelina es la primera estructura que vamos a identificar dentro del saco gestacional y que confirma que es una gestación intrauterina temprana. De manera que cuando nosotros tengamos dudas de si esa imagen es un saco o es un pseudosaco, si vemos vesícula vitelina, seguro que es un saco. La forma es esférica, con un fino anillo ecogénico bien definido, aunque podrían darse cambios de forma y ecogenicidad en gestaciones sin complicaciones. Contenido anecoico y homogéneo, y las funciones fundamentalmente es nutritiva y aporta oxígeno al embrión, está unida al embrión por el conducto onfalomesentérico que se continúa con el intestino medio. Bueno, hay que verla, yo no lo he dicho, pero siempre la vesícula vitelina es visible por ecografía antes que el embrión. Se ve en las 5 semanas y 3 días, siempre visible en las 5 más 5, cuando el diámetro medio del saco alcance entre 8 y 10 milímetros, de manera que si vemos un saco gestacional que mida más de 10 milímetros y no veamos vesícula vitelina, eso es compatible con un embarazo no evolutivo. El diámetro interno normal es de 3 a 6 milímetros, más de 6 milímetros es de mal pronóstico. Crecimiento, crece a razón de 0,1 milímetro por día, o lo que es lo mismo, 1 milímetro por semana. Y deja de ser visible a las 12 semanas. O sea, crece hasta un máximo de 5 o 6 milímetros hasta las 10 semanas, dejará de ser visible a las 12 semanas porque el amnios la va a comprimir contra el colio en su proceso de expansión. La relación que tiene la vesícula vitelina con el embrión es al principio estrecha, pero poco a poco se va separando de él, debido a la reducción de la cavidad coriónica, y permanecerá en contacto con el embrión a través del conducto vitelino o conducto onfalomesentérico, que se continúa con el intestino medio. Es extraamniótica, y recordar que el número de vesículas vitelinas es igual al número de cavidades amnióticas igual al número de embriones, excepto en el embarazo gemelar monocorial monoamniótico, en que habrá un solo saco, una sola vesícula vitelina, una sola cavidad amniótica y 2 embriones. En todos los demás casos es igual, de manera que la vesícula vitelina se va a formar igual que a la vez que la cavidad amniótica, pero se ve mucho antes que la cavidad amniótica. Por tanto, incluso cuando la membrana amniótica no se visualiza, la presencia de 2 vesículas vitelinas implica la existencia de 2 cavidades amnióticas.
Si aplicamos color en la vesícula vitelina y en el conducto onfalomesentérico, vemos que sí, que capta, que está vascularizada, con un flujo de baja velocidad y ausencia de flujo diastólico. Bien, por tanto, la utilidad de la vesícula vitelina nos sirve para diferenciar entre embarazos que sean potencialmente viables y potencialmente no viables. Confirmar que sea un embarazo intrauterino o un pseudosacro. Y también una patología de la vesícula vitelina puede indicar una posible anomalía fetal. El embrión aparecerá como un punto en el borde de la vesícula vitelina. Es lo que se llama el signo del anillo de diamantes. Es posible verlo en la 5ª semana, pero lo más normal es verlo en las 6+1 o 6+3. Y siempre se tiene que ver en las 6 semanas y 5 días, cuando la longitud embrionaria máxima sea de 5 milímetros y el diámetro medio del saco entre 16 y 18 milímetros. Crece también a razón de 1 milímetro por día. La actividad cardíaca del embrión la podemos ver a la vez que vemos el embrión como un parpadeo adyacente a la pared de la vesícula vitelina, entre las 6 y 6+5. La frecuencia cardíaca inicialmente, antes de mediados de la 6ª semana, va a ser entre 80 y 120 latidos y va a ir aumentando, de manera que desde finales de la 6ª semana será superior a 120 y alcanzará un máximo a la 9ª semana con 180 latidos, para después ir disminuyendo y quedarse en 165 a partir de la 10ª semana. Lo importante es que la identificación certera del latido cardíaco es lo único que permite establecer el diagnóstico definitivo de viabilidad de la gestación. El latido cardíaco lo detectamos simplemente por visualización, lo podemos detectar por Doppler color o por Doppler pulsado y también por modo M. Cuanto menos pongamos el Doppler pulsado en un embrión, mejor, porque no sabemos los efectos que pueda tener, aunque no se sabe, pero cuanto menos lo pongamos, mejor. Cuando veamos un embrión y no veamos latido cardíaco, tenemos que medirlo. Si mide igual o más de 5 milímetros, diagnosticaremos de pérdida embrionaria. Y si mide igual o menos de 4 milímetros, no podemos diagnosticarlo. De manera que se debe garantizar un seguimiento ecográfico. Y acordarse de no incluir la vesícula vitelina en la medición del embrión. Aquí vemos cómo el Doppler color nos puede ayudar a detectar el latido cardíaco. Esto es como vemos la vesícula vitelina, el conducto onfalomesentérico, cuando ya se separa del embrión. La cavidad amniótica es la siguiente estructura en aparecer, visible cuando la longitud embrionaria máxima es superior a 7 milímetros. Aparece como una tenue bolsa que rodea el embrión y que va a crecer también a razón de 1 milímetro por día. De manera que prácticamente el diámetro medio del saco es prácticamente el mismo que el del embrión entre la 6ª y la 8ª semana. El embrión está en el interior de la cavidad amniótica, lo mismo que la vesícula vitelina y que la cavidad amniótica, En la 7ª semana se va a dar el signo de la doble burbuja, que no es más que la cavidad amniótica y la vesícula vitelina con el embrión entre ellas como un sándwich. El signo de la doble burbuja. La relación de la cavidad amniótica con la cavidad coriónica inicialmente están separadas, pero ya como la cavidad amniótica se va agrandando, se va expandiendo, llegará un momento que se fusione con las paredes de la cavidad coriónica, la ocluirá y se yuxtapondrá al corio, al final del primer trimestre. La relación que tiene con la vesícula vitelina, pues inicialmente juntos y más tarde podrán verse por separados. Cuando el amnio se fusione con el corión, la vesícula vitelina quedará obliterada al final del primer trimestre. Estos son ejemplos de separación corioamniótica y en todos los casos, lógicamente, existirá que un amnio separado del corio y de la pared uterina y el borde placentario, por definición, estará bien adherido. Le digo por definición porque en algunos casos de hemorragia perigestacional el borde placentario puede estar despegado. Aquí tenemos un caso de un embarazo normal que todavía no se ha fusionado el amnios con el corio. Tenemos un caso de separación corioamniótica asociada a una trisomía 21 y aquí secundaria a la amniocentesis, que en caso de amniocentesis la separación es mínima y no suele haber complicaciones. Bien, hay que recordar, como hallazgos ecográficos, que el signo del saco intradecidual más o menos aparece entre las 4 semanas y 3 y 5 días, la vesícula vitelina visible en el interior del saco gestacional
En la quinta semana más 3-5 días, la actividad cardíaca en un embrión diferenciado que se pueda medir entre la sexta y sexta más 5. El saco gestacional, cuando el saco gestacional mida más de 10 milímetros, tiene que verse vesícula vitelina en su interior. Cuando el saco gestacional mida más de 18 milímetros, tiene que verse embrión. Y cuando se vea amnios, cuando se vea cavidad amniótica, tiene que verse embrión. Cuando veamos un embrión que tiene una longitud máxima de 5 milímetros, tiene que tener actividad cardíaca. Y cuando veamos un amnio expandido con un embrión, ese embrión tiene que tener también actividad cardíaca. Si no se dan esos casos, ya hablaremos de gestación interrumpida. Aunque hay controversia hay gente que piensa que el diámetro para considerarlo, el diámetro medio del saco para considerar que se debe ver embrión o vesícula es un poco mayor. En realidad cada hospital tiene que tener sus propias tablas porque es con arreglo a la resolución del ecógrafo. Pero más o menos eso es lo establecido en la mayoría de los sitios. Bueno, en cuanto a la gestación precoz patológica, aquí estamos incluyendo la gestación interrumpida, que está incluyendo el embarazo sin embrión o huevo güero, y la muerte embrionaria, que incluye el aborto retenido o diferido. Después la gestación precoz viable. Viable es que es una gestación intrauterina con embrión visible y latido cardíaco identificable. Y como es patológica, hablaríamos de la amenaza de aborto. Aborto completo e incompleto, gestación ectópica y la enfermedad trofoblástica gestacional. Sabemos que son predictores de aborto precoz y o cromosomopatías, las anomalías del saco gestacional, vesícula vitelina, embrión, amnios y corio. Vamos a verlo en imágenes. Aquí vemos casos de gestación interrumpida. Un momentito. Aquí vemos una gran vesícula vitelina grande con un embrión muerto. O sea, gestación interrumpida. Aquí un caso de vesícula vitelina hipercalcificada, hiperecogénica, calcificada, y nada, pues esto es el corio, está en la pared externa del corio. Aquí una vesícula vitelina elongada y de bordes gruesos. Esos son todos factores de mal pronóstico. Cuando veamos eso, existe mal pronóstico. Esos son dos vesículas vitelinas muy grandes, más de 6 milímetros, en un embarazo gemelar. Aquí vemos el signo del amnios vacío. El signo del amnios vacío, cuando vemos amnios tenemos que ver embrión y no lo vemos. La vesícula vitelina aquí está aplastada y hay escasa reacción decidual. Aquí un embrión de 6 semanas sin actividad cardíaca, con una cavidad amniótica pequeña al lado de una vesícula vitelina grande. Aquí vemos también el signo del amnios vacío, no vemos embrión dentro, y vemos también una hemorragia perigestacional econegativa, subcoriónica. Aquí vemos también un saco desestructurado e irregular que está cerca del cervix, rodeado de una hemorragia perigestacional. Aquí vemos amnios expandido, vemos embrión, pero no vemos latido cardíaco. Y la vesícula vitelina aquí está aplastada, dando la imagen de que es ecogénica, muy ecogénica. Habrá escasa reacción decidual también. Aquí un embrión muerto que visualmente resulta pequeño para el tamaño del saco gestacional. Eso es otro signo de mal pronóstico, ver un saco gestacional desproporcionadamente grande con respecto al tamaño del embrión. Aquí otro signo del amnios vacío, con escasa perfusión alrededor del saco. También se pueden ver aquí pequeñas imágenes hipoecoicas que son debidas a vellosidades hidrópicas. Bien, vamos a hablar de la hemorragia perigestacional, que habitualmente estamos acostumbrados a llamarla hematoma. Bien, por definición es un hematoma en el espacio subcoriónico adyacente al saco gestacional. Y la imagen que nos va a dar depende del momento que se haya producido, de manera que cuando el hematoma sea agudo, nos va a dar una imagen hiperecoica. Cuando el hematoma sea subagudo, que hayan pasado varios días, nos va a dar una imagen hipoecoica, en la que veremos finos filamentos de fibrina, que incluso pueden formar tabiques. José, 5 minutos. Vale. Cuando haya pasado más tiempo, será anecoica, cuando sea un hematoma de resolución. La imagen de la hemorragia perigestacional, la forma suele ser curvilínea, semilunar u oval, siguiendo el contorno del útero. También puede tener un aspecto de masa y comprimir el saco gestacional.
Puede ser pequeña, que rodea menos del 20% del perímetro del saco, o grande, cuando es más del 50%. Y muy importante que es avascular, no muestra flujo sanguíneo. ¿Vale? Aquí tenemos ecos internos de una hemorragia perigestacional, que se ve hiperecoica, es aguda, y es más grande que el saco gestacional que está aquí. Esto es el saco y esto es la hemorragia perigestacional. Este mismo caso, pasado ya una semana, fijaos, el líquido que era hiperecogénico se hace hipoecoico. Y aquí ya se ve latido cardíaco, con color. ¿Vale? Aquí una hemorragia subaguda, se ve tabiques de fibrina. Aquí un saco deformado con una hemorragia que ya está en el canal cervical. Aquí un saco deformado con efecto no viable, no tiene latido cardíaco, y una hemorragia perigestacional grande, hipoecoica, que lo rodea. Aquí una gran hemorragia, el saco es este, es aguda porque es hiperecoica, bueno, pues este embarazo terminó con éxito. O sea, el hematoma se retrajo y terminó con éxito. Aquí un caso para demostrar que es avascular, es un saco gestacional aquí se ve un vaso coriónico que capta color, o sea, el embarazo va bien, pero tiene una hemorragia perigestacional grande avascular. Aquí vemos una hemorragia que puede simular un segundo saco, puede parecerse que sea una gestación gemelar bicorial biamniótica, tiene forma de semiluna. Aquí vemos también una imagen de hemorragia que puede confundirse con un pseudosaco, con un segundo saco, una gestación gemelar, porque incluso esos ecos internos pueden parecerse a una vesícula literina. Esto es una hemorragia antigua, en la que se ve, es lenticular e hipoecoica. Aquí también una hemorragia perigestacional, aquí el embrión no fue viable, es una gestación gemelar. Aquí una hemorragia, aquí subaguda, ¿no? En los gemelos, que separa los dos sacos, todo esto es una hemorragia. Aquí también hemorragia entre los dos sacos de un embarazo gemelar bicorial. Esto es más bien agudo, subagudo, y esto es antiguo. Esta también es una hemorragia, la consecuencia de una hemorragia antigua. ¿Vale? ¿Qué es la protrusión coriónica? La protrusión coriónica es una protuberancia focal del corio en el interior del saco gestacional y que persiste durante toda la exploración y que tiene la misma ecogenicidad que la membrana coriónica. Esto es la protrusión coriónica. Tiene la misma ecogenicidad que el corión, sus márgenes forman ángulos agudos con el corión, va a persistir durante toda la exploración y se relaciona con abortos de repetición. Es una estructura avascular. Esta misma mujer, que aquí parecía que todo iba bien, en la ecografía, al cabo de 2 semanas, muestra un aplanamiento del saco y disminución del flujo trofoblástico. No existe embrión visible, pero sí todavía protrusión del corio, ¿no? Bueno, pues la presencia de una protrusión coriónica se asocia con un incremento del riesgo de pérdida del embarazo, aunque no han sido establecidas ni la causa ni las consecuencias. Hay que diferenciarlo del embrión muerto, porque muchas veces decimos, es un embrión muerto. El embrión está dentro de la cavidad amniótica, no está pegado al corio. Bien, esto es otro caso de protrusión coriónica porque puede tener una imagen mixta con una imagen hipoecoica central. Este caso acabó siendo un corioangioma. Bueno, para terminar, una cosa que no he dicho es que en la patología del amnios podrían ocurrir que se produjeran bridas amnióticas. Las bridas amnióticas, más que producir abortos, van a producir amputaciones y lesiones por constricción. No tengo imágenes. También podría ocurrir que ocurrieran engrosamientos difusos del amnios y fusiones irregulares de este con el corio, y que se asocia a infecciones intraamnióticas y mal pronóstico. Y nada, muchas gracias. Es una pregunta, ¿cuáles preguntas? Has dicho